Shalom, buenas noches. Yahweh te bendiga. Estamos conectados de Argentina a Buenos Aires. En esta noche vamos a comenzar la serie de estudios del libro de Daniel y de sus profecías. Así que damos gracias a Yahweh por este tiempo y por permitirnos estudiar este libro de tanta bendición, de tanto conocimiento. Así que estamos ya preparados para poder recibir lo que Yahweh tiene para nuestras vidas. Vamos a comenzar a partir de este jueves a estudiar el libro de Daniel. Hoy vamos a ver 3 capítulos y la semana que viene, el próximo jueves, también vamos a avanzar con el libro de Daniel. 3 capítulos más. Cada clase va a tener 3 capítulos y en 4 jueves estaríamos completando el libro de Daniel. ¿Por qué decidí dar el libro de Daniel, la serie de estudios? Bueno, porque Yahweh quiere que su pueblo lo sepa, conozca bien el contexto de las escrituras y el libro de Daniel. Porque el libro de Daniel es muy importante de estudiarlo para poder luego entender también el libro de Apocalipsis. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de hoy es estudiar el libro de Daniel para poder ir comprendiendo, entendiendo las escrituras cuando Daniel escribió este libro que tiene tanta simbología y tanta señales proféticas. Entonces, antes de comenzar, vamos a hacer una tefilá, vamos a hacer una oración al Padre, dando gracias por permitirnos estudiar este libro que realmente es de mucha bendición. Así que bienvenidos a todos, que Yahweh les bendiga y vamos entonces a comenzar. Gracias, Padre, te damos en esta noche por permitirnos estudiar el libro de Daniel. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pido, Padre, que hoy tú puedas enseñarnos a través de tu palabra y tu ruaj, que puedas dar entendimiento a tu pueblo y que puedan entender lo que vivió tu siervo Daniel en el tiempo del rey Nabucodonosor y los reyes de Babilonia que estuvieron en siglo VI antes del Mashiach. Que podamos entender las escrituras y sus profecías. Padre, que tú puedas en esta noche y durante todos estos jueves ministrar a tu pueblo y bendecirnos. En el nombre de Yahshua te damos gracias. Amén. Entonces vamos a ver en esta noche la serie de estudio del libro de Daniel y vamos a iniciar con la introducción al libro de Daniel y luego entraríamos ya en el capítulo 1. Para poder entrar al libro de Daniel necesitamos comenzar a saber, a conocer la historia del pueblo de Israel desde sus comienzos hasta el tiempo de Daniel. Lo que tenemos que tener presente es que Yahweh llama a un hombre de la tierra Babilonia antigua, Ur de los Caldeos, y este hombre fue Abraham. Lo saca de la tierra de Ur de los Caldeos. Él permite que deje a su familia y automáticamente empiece a obedecer el llamado de Yahweh. Yahweh le cambia el nombre, le pone Abraham, que significa padre de naciones. Vemos que Yahweh promete darle un hijo, que a través de ese hijo vendría la descendencia que sería el pueblo de Israel, y le da un hijo, le da a Isaac. Entonces, a través de Isaac, también Yahweh promete a Isaac darle a él descendencia. Nace Esaú y Jacob. Esaú era el mayor y tenía que recibir la primogenitura, pero no la supo valorar, no la supo cuidar. Y Jacob fue la que le arrebató, la que quiso tener la bendición de Yahweh, y así fue. Entonces, a través de Jacob, Yahweh le cambia el nombre a Jacob y le pone el nombre Israel. De tener el nombre Jacob, que significa engañador, suplantador, le puso el nombre Israel. Israel significa el que mira allá, el que pone su mirada allá, al yo soy, a Yahweh.
Entonces a través de Jacob, a través de Israel, vienen 12 hijos. Tuvo muchos hijos, mujeres también, pero específicamente 12 hijos, y a través de ahí nacen las 12 tribus de Israel. Entre todos los hijos de Jacob, vemos que tuvo un hijo que tuvo un propósito especial Yahweh con el que fue José. José fue vendido como esclavo y llegó a la tierra de Egipto. Yahweh trató con José y en el medio del desierto, en la prueba y en la aflicción, lo levanta como gobernador de Egipto. Yahweh permite que él con sus hermanos puedan tener sanidad interior, puedan perdonarse, restaurar la familia, y sus hermanos y Jacob vuelven a encontrarse con José y viven en Egipto. Y luego de generación tras generación, donde murió José, sus hermanos, Jacob, de generación tras generación el pueblo hebreo se fue multiplicando. De ser 70 personas que fueron los que entraron en el tiempo de José en Egipto, llegaron a ser millones. Y estuvieron más de 400 años en sí luego el pueblo hebreo en esclavitud, porque los faraones de turno vieron que podían tomar ganancia de los hebreos, que eran fuertes, que eran muchos, y los tomaron de esclavo. Teniendo ya más de 400 años de esclavitud, Yahweh le pone un libertador al pueblo hebreo, donde ese libertador los sacaría de la esclavitud, los sacaría de la aflicción y los llevaría a la tierra prometida. Esa misma tierra que Yahweh le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Sale el pueblo hebreo a través de Moisés, a través de las maravillas y el poder de Yahweh en lo que es en sí las 10 plagas. Abre el mar rojo, alimenta al pueblo en el medio del desierto, y bueno, vemos que las escrituras, la Torá y la historia del pueblo hebreo es maravilloso, cómo Yahweh responde, cómo Yahweh manifiesta su poder, hasta que entra a la tierra prometida por medio de Josué. Por medio de Josué y Caleb entran a la tierra prometida, y ahí se instalan las tribus y ahí empiezan a sembrar, a trabajar, a multiplicarse, hasta que luego muere Moisés, luego muere Josué, muere Caleb, y las generaciones que le siguen en sí se desordenan delante de Yahweh, pecan, desobedecen, y Yahweh levanta jueces. Yahweh levanta 12 jueces, y que ellos juzgaron a Israel durante mucho tiempo. Y vemos que luego de los jueces, el pueblo de Israel pide un rey. Y Yahweh responde la petición del pueblo y le da el rey Saúl. Luego de Saúl viene David, de David viene Salomón, el hijo de David, y de Salomón se divide Israel en dos casas, en sí casas llamadas Judá y Efraín. Por causa del pecado de Israel se divide en dos casas, Jeroboam y Roboam. Jeroboam es la casa de Efraín, la casa del norte, y Roboam es la casa de Judá, es la casa del sur. A partir de que Yahweh divide las dos casas, entran en cautiverio, entran en esclavitud. Lo que pasaron miles de años atrás el pueblo hebreo en Egipto, volvieron a hacerlo dividido en dos casas, contra los asirios, Efraín, casa del norte, 20 años de esclavitud, y Judá en Babilonia, 70 años de esclavitud. Entonces, vemos que cuando Israel se divide en dos casas, Roboam y Jeroboam, casa del norte, casa del sur, vemos que entran en cautiverio. Y en ese lapso de que antes que entren en cautiverio babilónico y asirio, Yahweh levanta muchos reyes. Muchos reyes levanta sobre la casa de Judá y sobre la casa de Efraín. Entre ellos el rey Ezequías y el rey Joasías, que marcaron la diferencia. Pero luego de eso vino el tiempo donde se cumplió la profecía de Yahweh, que Israel sería dividido en dos casas,
y sufrirían las consecuencias del pecado de idolatría. Por eso Yahweh levanta al profeta Jeremías, Isaías, los profetas menores, y todo eso justo estamos estudiando en la escuela de los días miércoles. Y a partir de ahí comienza el pueblo de Israel a sufrir las consecuencias. Ahora, Judá, cuando cae en cautiverio babilónico por el rey Nabucodonosor, que el rey Nabucodonosor fue el que invadió Jerusalén, destruyó el templo, se llevó todas las cosas sagradas del templo, destruyó los muros, destruyó totalmente todo lo que era Jerusalén, que Judá estaba ahí como el reino del sur, porque Efraín se había ido en esclavitud al pueblo asiria, de los asirios. Judá cae en cautiverio babilónico. Y en el tiempo de que Judá está en cautiverio babilónico, Yahweh levanta al profeta Daniel. Daniel era un profeta. Daniel hablaba de parte de Yahweh, como lo era Isaías, como lo era Jeremías, como lo era Ezequiel, pero Daniel era una persona especial, porque Yahweh le hablaba en sueños y le daba interpretación de sueños. Entonces él tenía esos dones muy especiales que justo Yahweh lo usó para en sí ministrar a los reyes de Babilonia. Y el primero fue Nabucodonosor. Yo subí unos videos ahí al muro del Facebook de el capítulo 2 de Daniel y el capítulo 3, que es lo que vamos a ver en esta noche, que es el sueño del rey Nabucodonosor que tuvo, que Daniel le da la interpretación, y también el horno de fuego, cuando los amigos de Daniel son sometidos al horno de fuego por no inclinarse, por no humillarse y adorar al rey Nabucodonosor y adorar su reino y su imagen. Entonces, entendiendo el proceso histórico del pueblo de Israel, podemos también entender el contexto del profeta Daniel, del siervo Daniel, en el cual escribe el libro. Daniel escribe el libro en el año 605 antes del Mashiach. 605 antes del Mashiach. Vamos a estudiar acá en adelante, específicamente los últimos capítulos del libro de Daniel, profecías que Daniel ve, que Daniel empieza a experimentar, que se cumplirían en el tiempo del Mashiach, en el tiempo de Yahshua, no en un tiempo futuro profético apocalíptico como nosotros podemos llegar a creer. Cuando Daniel empieza a ver, por ejemplo, la profecía de las 70 semanas de Daniel, que ese va a ser el capítulo 9, vamos a ver que Daniel está viendo el sacrificio de Yahshua en el madero. Vamos a descubrir las profecías que Daniel vivió, que se cumplirían 6 siglos después. Porque Daniel recibió tanta información, tanta revelación, tanta simbología de animales, de bestias, que todo lo que recibió es lo que pasaría desde el tiempo de el cautiverio de Judá sobre los babilónicos, ahí históricamente en adelante hasta el Mashiach. Entonces, no se pierdan las clases que vamos a tener, la serie de estudios, que son 4 jueves específicos que vamos a tener a partir de hoy, porque cuando lleguemos al final del libro de Daniel, vamos a entender bien todo el panorama de Daniel y vamos a entender si todas las profecías que él vio ya se cumplieron o no. Entonces, Daniel escribió este libro alrededor entre el 500 y 600 antes del Mashiach. Y vamos a ir al capítulo 1
Vamos a entrar al estudio del capítulo 1 y vamos a comenzar. Entonces vemos que dice el capítulo 1, Daniel y sus compañeros en Babilonia. Vamos a ir ahí, acompáñame en las escrituras. Vamos a ir a versículo por versículo. Recuerden que esta es una serie de estudio. Esto no es un mensaje o una predicación, sino una serie de estudio. Entonces vamos a comenzar ahí. Y dice, en el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El contexto del versículo 1 es el tiempo de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Cuando estudiamos los libros de los reyes que hubo en Israel y Crónicas que vuelve a citar todos los reyes, vemos que lo que está hablando ahí las escrituras es que en el tiempo del rey Joacín, que fue uno de los últimos reyes de Israel, sobre la casa de Judá, ahí lo especifica, invadió Nabucodonosor, el rey de Babilonia, en Jerusalén. Y Yahweh entregó en sus manos a Joacín. Yahweh permitió que los babilónicos invadieran Jerusalén. Y en el libro de Jeremías, cuando estudiamos el profeta Jeremías, también cita este momento. Jeremías profetizaba a Joacín diciendo de que iban los babilónicos a invadir Jerusalén. Entonces dice, y Yahweh entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Yahweh los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó sus utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Qué hizo el rey? Profanó los instrumentos sagrados del Mishkan, del templo de Yahweh. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real, a los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Es decir, que no cualquiera podía estar delante del rey o delante del palacio del rey. Y acá describe claramente qué características tenían que tener. Muchachos de buen parecer, instruidos en sabiduría, en ciencia, y dice, para estar delante del palacio del rey, y que les enseñara las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y vino que él bebía. Y el vino, ¿no? Que él bebía. Y que los educara durante 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entonces, eran personas específicas con cualidades y que durante 3 años tenían que ser preparados. ¿Quiénes eran ellos? Entre ellos, versículo 6, entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. O sea que Daniel y sus amigos venían de la casa de Judá, de la tribu de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. ¿Quién eran los eunucos? Eran los sirvientes del palacio del rey, en este caso de Babilonia. Eran personas que tenían la parte íntima sexual cortada, la parte que podían reproducir y tener hijos a través de un acto sexual. Es decir, que los eunucos eran personas que no podían reproducir, no podían dejar embarazada a alguien. ¿Por qué hacían esto con estas personas? Para que no se mezclara con el linaje real del palacio o de un reinado, en este caso de Babilonia. Entonces los eunucos eran personas dóciles, humildes, sencillas y que
a pesar de que tenían contacto con mujeres, con la reina, con doncellas, ellos no podían llegar a ellas. Por eso se le determinaba como eunucos. Entonces, a estos, el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel le cambió el nombre y a sus amigos también. Ahora, vemos que cuando vamos ahí al versículo 6, Daniel tenía sus amigos que se llamaban Ananías, Misael y Azarías. Ananías era Sadrac, Misael era Mesac y Azarías era Abed-Negó. Entonces, esos eran los nombres correctos de ellos, pero el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel Beltsasar, a Daniel Ananías, Sadrac, Misael, Mesac y Azarías Abed-Negó. Entonces, muchas veces nosotros, quizás aquellos que han estudiado la Biblia o han escuchado los nombres de los amigos de Daniel, los famosos Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Entonces, ellos eran esos nombres conocidos que le habían puesto en Babilonia. Y Daniel lo llamaban Beltsasar. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligara a contaminarse. ¿Por qué Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey? Porque toda esa comida que había en el palacio, que había en el rey, era sacrificada a ídolos, a los dioses babilónicos. Entonces, por eso Daniel no quería comer, porque sabía que estaba maldecida, estaba consagrada a falsos dioses. Ese es el contexto de por qué Daniel no quería contaminar su vida, por qué propuso en su corazón. ¿Qué significa esto? El proponerse en su corazón es seguramente una decisión del corazón, del interior, que él había seguro hablado con Yahweh para no contaminarse con lo que el rey hacía con los alimentos. Puso Yahweh a Daniel en Gesed, en gracia. ¿Quién es una persona con Gesed? Gesed en hebreo significa gracia, favor. Es esa persona que le cae bien donde va, que donde va siempre recibe un regalo, un favor. Es esa persona que tiene algo especial que el ser humano no entiende qué es lo que tiene. Cuando te dicen, vos tenés un Dios aparte, el ser humano no puede llegar a entender las cosas espirituales. Entonces Daniel era una persona que tenía gracia, Gesed, que tenía el favor de Yahweh y donde iba caía en agrado. Y puso Yahweh a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y me hace acordar la vida y la historia de José. José también, siendo un esclavo, llegó a ser gobernador. ¿Por qué? Porque Yahweh le dio Gesed, le dio gracia para que él donde esté caiga a favor, caiga en agrado y pueda ser levantado. Y el jefe de los eunucos dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, que asignó nuestra comida y nuestra bebida, pues luego que él vea sus rostros más pálidos que los demás muchachos que son semejantes a ustedes, harán que el rey me condene a muerte. Es decir, si ustedes no comen la comida del rey y ustedes empiezan a debilitarse y a estar pálidos, si llega a enterar el rey, a mí me mata, a mí me quita la vida, dice. Él tenía temor. Entonces dijo Daniel a Melzar, a quien el jefe de los eunucos había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a sus amigos, ¿no? Te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Comparará luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la porción de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. ¿Qué hizo Daniel? Lo probó a él. Bueno,
dale la comida del rey a otros muchachos que están en la misma situación que nosotros, pero nosotros vamos a comer legumbre y agua. Y Daniel da un ejemplo. ¿En qué sentido? De no contaminarse con la comida sacrificada a ídolos. Y que si él comía legumbres y agua junto con sus amigos, Yahweh los iba a respaldar. Lamentablemente, muchos toman este versículo como el gran ayuno de Daniel de legumbres y agua. Y muchos entran en el ayuno de legumbres y agua porque Daniel lo hizo y tuvo una gran bendición y su rostro resplandecía y estaban llenos de luz, de Yahweh. ¿Hay que hacer lo mismo? No. No entremos en el fanatismo bíblico. El contexto es que Daniel sabía que no podía contaminarse con comida sacrificada a ídolos, ni sus amigos. Entonces ellos dijeron, ustedes coman la comida esa y nosotros vamos a comer lenteja y vamos a tomar agua. ¿En qué sentido? ¿En qué contexto? Que Daniel sabía que Yahweh estaba con ellos y que Yahweh los iba a respaldar. Entonces vemos que ese versículo que habla que Daniel no quiso contaminarse se refiere a ese contexto y a esa situación. Entonces el versículo 14 dice, consistió pues con ellos en esto y probó con ellos durante 10 días. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Yahweh les dio conocimiento, inteligencia en todas las partes, tanto letras y ciencia, y David tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces, acá quiero aclarar algo. No es que porque Daniel comió legumbres y agua con los amigos de él, Yahweh le dio dones espirituales. No, porque pareciera que diría esto. No, Yahweh ya había determinado dones espirituales sobre Daniel y también sobre sus amigos. Le dio ciencia, conocimiento, inteligencia, pero a Daniel le dio entendimiento. ¿Qué es entendimiento? Es un entendimiento espiritual, no normal, natural, no físico, espiritual, sobre visiones y sueños. En otras palabras, le dio la interpretación, el don de interpretar sueños y visiones. Pero ¿por qué Yahweh lo hizo? Porque Yahweh ya había determinado lo que él había planeado sobre ellos. Y a Yahweh le agradó que ellos comieran legumbres y no comieran comida del rey. Sí, ¿qué hizo Yahweh? Respaldó sus vidas. Versículo 18. Pasado los días al fin de los cuales había dicho el rey que los llevaran, el jefe de los eunucos los llevó delante del rey Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no se halló entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así permanecieron al servicio del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que habían en todo su reino. Así continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. 10 veces mejores que los demás. Ahora, ¿cuál fue el punto, el propósito, la clave, como quieran llamarlo, de que sean 10 veces mejores? ¿Por comer legumbres y agua? ¿Por no contaminarse? No, porque Yahweh estaba con ellos. Porque Yahweh estaba con ellos. Porque ellos amaban a Yahweh. Y ellos no querían caer en idolatría, no querían caer en pecado, no querían caer en desobediencia en Yahweh. Y Yahweh los respaldaba. Yahweh les dio gracia, inteligencia, sabiduría, conocimiento. Y a este ejemplo podemos tomarlo en nuestras vidas. Podemos estudiar muchas carreras,
podemos tener muchos títulos colgados en la pared, podemos leernos miles de libros, pero lo que podemos recibir del Padre en conocimiento, sabiduría, inteligencia, en poder entender los misterios de Yahweh, supera a toda persona que pueda llegar a tener los máster, las carreras, los títulos de todo lo que pueda llegar a ser en la tierra, y no se compara a eso. ¿Por qué digo esto? Porque lo que Yahweh le puede dar a un hijo de él, a una hija de él, no se puede comparar a lo que el hombre puede conocer o recibir en este mundo. Y el claro ejemplo lo vemos en Salomón. Salomón fue un hombre más sabio de todo el mundo, no hubo otro como él y no habrá otro como él. Entonces, bendito Yahweh cuando usa a hombres sencillos, en este caso como Daniel y sus amigos, y ellos marcaron la diferencia. Entonces acá recién vimos capítulo 1 y ahora vamos a entrar al capítulo 2, donde Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor. Daniel ya tenía el don tanto de visiones y de sueños y el de interpretar los sueños. Entonces vamos a entrar al capítulo 2 y vamos a ver lo que sucede ahí. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, o sea que pasó un año, tuvo Nabucodonosor sueños y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicaran sus sueños, y vinieron y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron a los caldeos al rey en lengua aramea. La lengua aramea era una de las lenguas más antiguas que existieron. Una de las lenguas más antiguas fue el paleo-hebreo, luego el arameo, luego el hebreo antiguo, y hoy se conoce como el hebreo moderno. Pero el arameo es una lengua muy antigua, que los antiguos caldeos que eran de la antigua Babilonia, ellos eran descendientes de lo que fue luego la Torre de Babel en Génesis 11. Cuando Nimrod funda la Torre de Babel, antes que fundara la Torre de Babel, funda o crea la ciudad de Babel, de confusión. Babel significa confusión. Y a partir de ahí Yahweh trae confusión a la Torre de Babel, trae confusión, por eso se llama Babel. Y a partir de ahí se distribuyen, el ser humano se va por todas las tierras, por todos los lugares, en diferentes lenguas, y una de entre ellas era el arameo. Entonces vemos que el arameo era una lengua, y hasta el día de hoy se han encontrado mucha información, manuscritos, tablillas acerca del arameo. Aún en el tiempo de Yahshua, en el siglo I, se usaba también esta lengua. Entonces dice que hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, cuenta el sueño a tus siervos y te daremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, pero si no me dices el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en estecoleros, o sea, en basureros. Pero si me dice el sueño y la interpretación, de mí recibirán dones, favores y gran honra. Dígame ahora el sueño y su interpretación. O sea, el rey lo hizo más difícil todavía. No es que contó el sueño y dijo: bueno, ahora a ver quién me puede interpretar el sueño. Dijo: no, me olvidé el sueño. Ahora dígame lo que soñé y su interpretación. Fue muy difícil lo que el rey dijo. ¿Quién puede revelar el sueño que alguien haya tenido y también dar interpretación? El Creador
de los sueños y de las visiones. Solo Yahweh. Entonces, lo que pidió el rey era muy difícil. Era muy difícil. Versículo 7. Respondieron por segunda vez y dijeron: cuente el rey el sueño a sus siervos y les daremos la interpretación. Ellos querían que el rey contara el sueño. Y el rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que ustedes ponen dilaciones, porque ven que el asunto se me ha ido. Si no me cuentan el sueño, una sola sentencia hay para ustedes. Ciertamente prepararán una respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, cuéntenme el sueño para que yo lo sepa y que me pueda dar su interpretación. Entonces, cuando dice ahí el rey: yo conozco que sé que ustedes están poniendo dilaciones, o sea, la están queriendo dibujar, están queriendo pegándole la vuelta, están queriendo sacar información para poder acomodar y dar una interpretación de lo que soñé, pero no va a pasar eso. Ciertamente, dice, están preparando una respuesta mentirosa. El rey sabía muy bien, era muy vivo el rey, que estaban queriendo mentirle, engañarle, manipularle al rey si se podían sacar alguna información sobre el sueño. Versículo 10. Entonces los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante, ningún mago, ningún astrólogo, ningún caldeo. Era muy difícil lo que el rey Nabucodonosor estaba pidiendo. Porque el asunto del rey demanda algo difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no está entre los hombres, los dioses babilónicos, ¿no? Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que mataran a todos los sabios de Babilonia. Se publicó el edicto que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron también a Daniel y a sus compañeros para matarlos. O sea, se sacó el rey Nabucodonosor, Daniel y sus amigos también, aunque ellos no tenían la culpa de nada. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de este edicto que publique el rey tan apresuradamente? Y entendamos un poquito el contexto del edicto de un rey. El edicto de un rey tenía que estar sellado con un anillo que ellos tenían, y una vez que determinaban un edicto, un mandamiento, un cumplimiento, era irrevocable. Algo tenía que producir para que el rey tomara esta decisión determinante. Una vez que el rey tomaba esta decisión determinante, no había vuelta atrás. Entonces vamos a ver lo que sucede ahora, pero una vez que se sentenciaba el edicto, ya el rey no podía volver atrás. Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había pasado. Y Daniel entró y pidió al rey que le concediera tiempo, que él daría al rey la interpretación. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, lo que pasaba, lo que sucedía, para que pidieran misericordia al Dios de los cielos, a Yahweh, sobre este misterio. Los sueños y las visiones son misterios espirituales, que solo el dador de todas las cosas puede dar esa interpretación. Por eso dentro de poco voy a estar dando un mensaje sobre los sueños. Es un mensaje que di hace muchos años y que lo voy a volver a dar, y voy a explicar bien qué son los sueños, qué son las visiones, si los sueños son todos de Yahweh o no, cómo podemos discernir si es de Yahweh o de Satanás, o es un sueño común que podemos tener a través de nuestro inconsciente. Entonces,
Tenemos que entender bien este tema y Daniel tenía conocimiento sobre estos misterios. Entonces, Daniel le comentó a sus amigos lo que había pasado y pidieron rajen, en hebreo, misericordia. Pidieron rajen, misericordia al Creador de los cielos y la tierra, a Yahweh. Y dice sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran, no mueran con los otros sabios de Babilonia. Y el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche. Yahweh se le reveló en visión de noche. Y voy a aclarar un poquito este tema. ¿Qué es una visión? Una visión es diferente a un sueño. El sueño es cuando estamos dormidos y Yahweh habla a nuestro consciente y también a nuestro inconsciente. Queda en sí grabado en el consciente porque lo estamos viviendo, estamos teniendo un sueño. Y cuando es un sueño de Yahweh, ese sueño queda plasmado en el consciente porque estamos viviendo consciente y sabemos muchas veces que estamos en el sueño y estamos soñando. Porque el consciente está diciendo, mirá que esto es un sueño, mirá que lo estás soñando ahora. El consciente te da la confirmación. Y ese sueño que Yahweh nos da a través de su Ruach es conectado en nuestro espíritu. Por eso muchas veces los sueños de Yahweh parece que lo estamos viviendo en vivo, real. ¿Por qué? Porque el espíritu se conecta con la mente, no el alma, el espíritu. ¿Y qué pasa? Ese sueño queda en el inconsciente después. Cuando nos despertamos, cuando desayunamos, cuando nos vamos a trabajar, nos vamos a estudiar o hacemos el día a día de nuestra vida, el Ruach HaKodesh nos hace recordar en el inconsciente el sueño que habíamos tenido de Yahweh. Y cualquier situación que vivamos, Él nos trae a la luz ese sueño y dice, yo tuve un sueño. Así, 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 así. ¿Por qué? Para que vos lo puedas anotar y puedas en sí orar a Yahweh por la interpretación. No siempre pasa con todos los sueños así, pero específicamente los sueños de Yahweh, siempre Yahweh hace que nosotros nos acordemos del sueño. ¿Qué es una visión? La visión es cuando estamos entre dormidos o en sí despiertos. Es decir, me puedo acostar y estoy como queriéndome dormir y automáticamente veo como una película en mi mente. Veo una imagen. Eso es una visión. O puedo estar manejando, puedo estar sentado, puedo estar acostado en un sillón, en la cama, y automáticamente veo como una pantalla delante mío, con los ojos abiertos, o estando en meditación o en reflexión, teniendo los ojos cerrados, tener una visión. Entonces Daniel tuvo una visión de noche sobre el sueño del rey Nabucodonosor. Y el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a el Elohe del cielo, a Yahweh, creador de los cielos y la tierra. Y habló Daniel y dijo, sea bendito el nombre de Yahweh por siempre, porque suyo es el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Y da sabiduría a los sabios, y da ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Qué tremendo lo que Daniel habla acá. Cuántas verdades y cuánta sabiduría en lo que habla acá. Él muda los tiempos y las edades. Él quita y pone reyes. Él da sabiduría a los sabios y da ciencia a los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Los que caminan con Él. Él revela lo profundo y lo escondido, lo que nadie conoce. Por eso Él dice, yo conozco el corazón, yo miro el corazón, no miro lo que el hombre ve. Conoce lo que está en tinieblas. ¿Qué es lo que está en tinieblas? Lo que es de Satanás, lo que es el pecado, la iniquidad, la oscuridad. Y con Él mora la luz. A Él nada se le escapa. Por eso dice la Escritura, Él no puede ser burlado.
Lo que el hombre sembrare, segará, cosechará. Yahweh ve todo, Yahweh conoce todo. Él está en todo momento, en todo lugar. A ti, Yahweh de mis padres, a ti tú, Elohe, mi Dios, te doy gracias y te adoro, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo: no mates a los sabios de Babilonia, llevadme a presencia del rey, y yo le daré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo: ha hallado un hombre de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondiendo el rey, y dijo a Daniel, a cual llamaban Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño y su interpretación? Entonces Daniel respondió al rey y le dijo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Elohe, hay un Dios de los cielos que revela los misterios. Bendito Yahweh, porque solo Él puede revelar lo que el hombre no puede revelar. Por eso yo estoy tan agradecido a Yahweh de corazón y con toda mi vida, que Él ha dado mucha sabiduría y conocimiento y revelación a este ministerio. Por eso muchas veces Yahweh habla a través de su Ruach HaKodesh cosas que el hombre no entiende, que el hombre religioso no puede discernir, que el hombre que es natural no lo puede entender, que es locura, que el hombre que no ha alcanzado madurez espiritual no puede entender ciertos mensajes. Y solo aquellos que son entendidos, solo aquellos que tienen el Ruach de Yahweh, los que tienen los discernimientos maduros, los que tienen en sí los, como dice Pablo, los dones ejercitados, pueden entender. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Estos son tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. El que revela los misterios, solo Yahweh. Yahweh conoce los misterios. Yahweh conoce el futuro. Yahweh sabe lo que va a suceder de acá en adelante. Yahweh sabe cuándo su hijo regresará. Yahweh sabe cuándo los juicios caerán. Yahweh sabe cuándo la novia de Yahweh estará preparada. Yahweh sabe todo. Yahweh sabe lo que está pasando en el mundo y lo que va a pasar mañana y el próximo año y el próximo año. Y todo Él lo sabe. Nada le es escondido para Yahweh. Por eso, las mejores manos que podemos estar es en las manos de Yahweh. El mejor camino que podemos estar es el camino de Yahweh. No hay rey en ese tiempo, no hay gobernador, no hay presidente, no hay nación, no hay poderoso, no hay millonario, no hay nadie en este mundo que pueda alcanzar a tener la sabiduría y conocimiento y en sí el saber del futuro en este mundo, ni aun Satanás comparado a Yahweh. Ni aun Satanás, sabiendo él la verdad de Yahweh. Versículo 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque a mí me haya más sabiduría que los demás vivientes, sino que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Es decir, Daniel no se atribuye a nada. Daniel no decía, no, porque yo soy especial, soy mejor que otros. No, yo soy igual. Pero Yahweh ha determinado darme el misterio revelado para que tú sepas de qué se trata. Tú, rey, veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria era sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino
su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra desprendió, o sea, salió, sin que la cortara mano alguna, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y la destruyó. La famosa imagen del rey Nabucodonosor. Después, luego voy a estar subiendo imágenes sobre este sueño del rey, para que lo tengan al muro. Entonces fueron desmenuzadas también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron tanto de las áreas del verano, y se los llevó el viento, sin que ellos quedara rastro alguno. Pero a piedra hirió a la imagen, e hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, rey, eres rey de reyes, porque el Elohe de los cielos, el Dios de los cielos, te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Todo lo que el rey Nabucodonosor tenía, ¿de dónde venía? De Yahweh. De Yahweh. ¿Qué significa esto? Que aún los reinos, en este caso gobiernos, presidentes, países, paganos que hoy existen, es dado por Yahweh. Porque lo podemos ver en el rey Nabucodonosor, un rey pagano que adoraba a otros dioses. Es tremenda la historia del rey Nabucodonosor. Entre la clase de hoy y la clase de la semana que viene vamos a ver lo que él experimenta con Yahweh. Él, como dijo Daniel, él pone y saca reyes. O sea que todos los que gobiernan, Yahweh lo permite que gobiernen y Yahweh permite que lo saquen. Donde quiera que habita hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos, y Él te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, le dice Daniel. La cabeza de oro de esa imagen eres tú, Nabucodonosor. Después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. ¿Qué representaba la imagen que vio Nabucodonosor? Los reinos siguientes después de él. Esa imagen representaba los niveles de reinos que vendrían sobre Babilonia, sobre el tiempo luego de Daniel. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y el hierro desmenuzará y romperá todas las cosas, así él los desmenuzará y lo quebrantará todo. Lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, pero habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser de los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será aparte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, así mezclarán por medio de las alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Elohe del cielo, Yahweh, levantará un reino que no será jamás destruido. O sea que estos reinos van a pasar, pero va a venir el último reino que no va a ser jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Cuál es ese reino? El reino de Yahweh. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Yahshua. He venido a traer el reino de mi Padre a la tierra. Ese es el reino que permanece para siempre. Esa piedra que caía, que no era cortada por hombre, dice que el corte no era cortada por hombre. ¿Por qué? Porque ¿quién hizo el corte? ¿Quién es el que formó esa piedra? Yahweh. Porque Yahshua salió de su Padre. Dice que vino y golpeó la imagen y destruyó toda la imagen. ¿Qué significa esto?
que el reino de Yahweh destruiría todos los reinos humanos. Ahora, esta interpretación de la imagen es historia que ya sucedió. Porque acá está hablando del reino de Babilonia, está hablando de Persia, está hablando en sí de luego que sería Roma, que eso lo vamos a ver más adelante en los otros capítulos. No está hablando de un apocalipsis y segunda venida de Yahshua o el reino milenial, porque muchos interpretan así, sino que Daniel estaba dando interpretación al rey que después del rey Nabucodonosor vendrían otros reinados hasta que vendría un reino sobre todo, un reino espiritual, donde Yahweh, creador de los cielos y la tierra, traería a su Hijo a la tierra y traería su reino. Entonces todo aquel que creía en Yahshua y lo aceptaba, empezaba a ¿qué? A ser parte del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque volvían a nacer por medio de lo que Yahweh había hecho con su Hijo. Entonces dice acá, porque este reino jamás será destruido, ni será reino debajo de otro pueblo, ni desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste de que el monte se desprendió una piedra sin que la cortara a mano alguna, la cual desmenuzó hierro, bronce, barro, plata y oro. El gran Dios, el gran Elohe, ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel en su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel, quedó maravillado. ¿Cómo me contó el sueño y cómo contó la interpretación? Nadie lo pudo hacer. Y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo, ciertamente el Dios de vuestro es Dios de dioses. Tu Elohe es Elohe de todos los Elohes. No hay otro como él. Nabucodonosor pudo aceptar, reconocer y humillarse delante del Creador de los cielos y la tierra. Por eso solo Él puede darnos el conocimiento, la sabiduría y los misterios que el hombre, que ni el mismo Satanás con sus falsos dioses puede hacerlo. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Dones se refiere a regalos, no dones espirituales. Grandes dones, y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel solicitó y obtuvo el rey que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. ¿Qué sucedió con Daniel? Yahweh lo levantó. Yahweh lo bendijo por medio del rey. Daniel era uno más dentro de todos los que estaban sirviéndole al rey. Pero, ¿qué es lo que sucedió? A través de la interpretación del sueño, de la visión, a través de todo lo que Daniel hizo, él reconoció y lo levantó. ¿Qué significa esto? Que Yahweh te puede levantar donde Él determine levantarte, aún sea un presidente, un gobernador o alguien con autoridad que esté bajo el paganismo y bajo el sistema de este mundo. Si Yahweh te va a levantar donde sea, dentro de su propósito. Y Daniel, con sus amigos, marcaron la diferencia. Entonces, en el capítulo 2, vemos cómo Daniel es usado por Yahweh y le da la interpretación al rey. Ahora vamos a entrar al capítulo 3, y es el último capítulo que vamos a ver hoy, y es el horno de fuego. Vamos a ir al capítulo 3, el horno de fuego. Y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. ¿Qué significa esto? Hizo idolatría. Él reconocía quién era Yahweh, pero seguía con sus idolatrías, cuya altura era de 60 codos
y la anchura de 6 codos. Es decir, que la altura era de 30 metros. 60 codos son 30 metros. Un codo es medio metro. Y anchura de 6 codos, o era ancho de 3 metros. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y ordenó el rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y se reunieron los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: se ordena a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, o sea, de la trompeta, o de la flauta, o de la cítara, del arpa, el salterio, la zampolla y todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces, ¿qué es lo que sucedió acá? El rey Nabucodonosor sabía muy bien quién era Yahweh, quién era el Elohe, el Dios de Daniel, pero él seguía con su idolatría, él seguía con en sí la adoración y la postración, el postrarse delante de su estatua. Recuerden el contexto que el rey Nabucodonosor era el más poderoso de ese tiempo. De toda la tierra, de todas las naciones, era el más poderoso, como lo fue el faraón cuando el pueblo hebreo estaba en esclavitud en Egipto. Era el más poderoso, era el Dios en sí, el mismo de Horus, era el supremo, hasta que Yahweh se manifestó y lo destruyó. Y vemos acá que él levanta en sí una imagen para que le adoren. Ahora, este capítulo 3, tenemos que tener en claro un contexto muy interesante, porque este rey fue una sombra de lo que va a ser el último Mashiach en la tierra. El último Mashiach, el último conocido en español como el último anticristo, que el mismo Satanás usará, que él gobernará el mundo entero por medio de su elocuencia, de su poder, por medio de lo que él haga, con sus señales, prodigios, etc. Él va a ser una imagen para que le adoren. Él va a ser un sistema para que le adoren. Hace poco salió en Israel un anti-Mashiach, etcétera, etcétera, pero eso no se compara con lo que viene, con lo que Apocalipsis habla. El hijo de la perdición, el último anti-Mashiach, marcará la diferencia. Todas las naciones se postrarán. Habrá algunas que no estén de acuerdo con él, pero los que no estén de acuerdo con él se va a encargar de destruirlas. Pero la mayoría, las religiones, todos van a postrarse delante de él. Entonces el rey Nabucodonosor es una sombra de lo que sería el último Mashiach o el anti-Mashiach sobre la tierra, antes de que venga Yahshua. Solo Yahshua con su ira destruirá al último Mashiach. Entonces dice que al sonido del arpa, de los instrumentos, del salterio, todo se tendrían que postrar. Y dice el versículo 6, cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado en un horno de fuego ardiente. Es decir, que aquellos que no adoraban, le esperaba la muerte automáticamente. Al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero en aquel tiempo algunos hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive, tu rey has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina,
se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos hombres judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que traigan a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad que Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que he levantado? Ahora están dispuestos para que al oír el sonido de la bocina y todo instrumento de música se postren y adoren la estatua que he hecho, porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego y ardiente. Y que su Dios será el que los libre de mis manos. ¿Qué hizo el rey? Los provocó. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Elohe, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, oh rey, nos librará. ¿Qué es eso? Fe, emuná. Emuná, hermanos. Y ya estaré hablando la semana que viene sobre la fe. Yahweh está pidiendo emuná en estos tiempos, la verdadera emuná. Porque si nos está costando caminar con Yahweh en estos tiempos, que lo que nos está pasando es leve comparado a lo que viene, no estamos preparados. Podemos fortalecernos, crecer y batallar por medio de la emuná, por medio de la fe. Y nuestra fe tiene que llegar a un nivel tan alto de dar nuestra propia vida por Yahweh. Porque va a pasar un tiempo en esta tierra donde todo aquel que sirva a Yahweh, todo aquel que enseñe la verdad de Yahweh, todo aquel que quiera la luz, directamente va a haber una orden para que lo maten. Y ahí es donde realmente va a salir la verdadera fe de los hijos de Yahweh. Porque muchos dicen ser hijos de Yahweh, muchos dicen tener fe, muchos dicen obedecer a Yahweh, conocer su palabra, guardar sus mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando venga el sacudón, cuando venga el zarandeo, cuando vengan los juicios, ahí saldrá realmente la verdadera emuná. Y los tres amigos de Daniel eran hombres de emuná, de fe, hasta la misma muerte. Hasta la misma muerte. Si es la voluntad de Yahweh, nos librará del horno de fuego. Y si no, nos iremos con él. Pero tú ni tus dioses se la van a salir con la suya. Porque nuestro Elohe es mayor que vos y todos tus dioses. Eso es realmente una verdadera emuná. Que siempre debemos de orar a Yahweh para que Él, a través de su Ruach, nos ayude a tener una emuná, una fe inquebrantable, una fe madura, una fe sobrenatural. Versículo 18. Y si no has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, cambió el aspecto de su rostro con Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. 7 veces más de lo acostumbrado. Estaba enojado el rey. Y ordenó a los hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Así estos hombres fueron atados con sus manos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante, habían calentado mucho el horno, y la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Es decir, que los que
tiraron a Sadrach, Mesach y Abednego al horno, murieron prendidos fuego, porque el fuego era tan grande que las lenguas de fuego se movían y salían del horno y que ellos les alcanzó. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto era semejante a un hijo de los dioses. Nabucodonosor vio a Yahshua entre las llamas. ¿Por qué era Yahshua? ¿Por qué era el hijo de Yahweh? Porque era imagen a hombre. Y él dice, era como el hijo de uno de los dioses. ¿Por qué? Vamos a interpretar lo que dice la Escritura. ¿Por qué un hijo de los dioses? Porque era semejante a imagen de hombre, pero era algo sobrenatural, porque no se prendía en fuego él, no se prendía fuego a los que estaban ahí, Sadrach, Mesach y Abednego, y sus cuerdas habían sido consumidas. Es como si fuera el hijo de uno de los dioses. ¿Qué representa esto? Que Yahshua, el hijo de Yahweh, antes de venir a la tierra, antes de nacer en el vientre de Miriam, de María, antes que se haga carne, antes de venir y humillarse delante de los hombres, se presentó en el horno de fuego con los amigos de Daniel. Y miren lo que sucedió. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. ¿Qué pasó acá? Nabucodonosor reconoció una vez más que ellos servían al verdadero Elohe, creador de los cielos y la tierra, igual que a Daniel. Salgan y vengan. Y Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, gobernadores, capitanes, consejeros. Y dice: del rey para mirar a estos hombres, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas intactas, ni siquiera olor fuego tenían. Y Nabucodonosor dijo: bendito sea el Elohe de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Acá habla de un ángel. Pero es interesante entender quién apareció ahí. Porque los ángeles no tienen apariencia de hijos de dioses o el hijo de un dios. Pero Nabucodonosor ve a alguien como alguien poderoso, como representando un dios. Los ángeles en sí tienen facultades de alguien poderoso, porque los ángeles son poderosos, tanto los ángeles de Yahweh y los ángeles de rebeldía, los ángeles caídos también. Pero en este caso, la escritura no especifica bien quién era, porque después dice que vio como un ángel, pero primeramente habla como el hijo de un dios. Y yo creo que era el mismo Yahshua el que se presentó ahí. Y la misma Shekinah, la misma presencia de Yahshua, la santidad de Yahshua, el poder del Ruach HaKodesh, que obviamente siempre estuvo con Yahshua, protegió a Sadrach, Mesach y Abednego del fuego. Entonces vemos que el Ruach HaKodesh no habitaba en el hombre en ese tiempo, el Espíritu de Yahweh no habitaba, pero a través del poder de Yahweh, en este caso de Yahshua, fueron protegidos del fuego. Y lo tremendo es que las sogas que estaban atando sus manos se quemaron, pero todo su cuerpo, ni un pelo, se quemó. ¿Quién puede hacer eso? Solo Yahweh. Solo realmente el poder de Yahweh, y en este caso nuestro amado Mesías.
Entonces dice, versículo 29, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Elohe de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en estiércol, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Nabucodonosor una vez más reconoció que Yahweh era el Elohe, el único Elohe, el verdadero Elohe, creador de los cielos y la tierra, y que todos dioses, toda imagen, toda idolatría que había en ese entonces y en toda la historia de la humanidad eran falsas. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Entonces vemos que en este capítulo 3 no cita a Daniel. No cita, es probable que Daniel no estaba en esa situación. Porque Daniel no se hubiese postrado delante de la imagen y delante del rey Nabucodonosor. Solo los amigos de Daniel estaban en esta historia, en este contexto. Así como Yahweh respaldó y usó la vida de Daniel, y el rey lo levantó a Daniel, así también le sucedió a los amigos de Daniel. ¿Por qué? Porque los amigos de Daniel tenían el mismo corazón de Daniel, un corazón conforme a Yahweh. Entonces, hasta acá la clase de esta noche, hasta acá la serie de estudio de esta noche sobre el libro de Daniel y sus profecías. Así que espero que haya sido bendición. Damos gracias a Yahweh por todo lo que hemos visto en esta noche. Así que muy interesante la vida de Daniel. Próximo jueves estaremos en el capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Vamos a ver la locura de Nabucodonosor. Yahweh trata con el rey Nabucodonosor, termina en sí comportándose como una bestia, como un animal salvaje. Es tremendo el trato que Yahweh tiene con el rey. Y en el capítulo 5 ya entramos en otra etapa sobre Babilonia, sobre la escritura en la pared. Ahí es donde hay otro rey ya en Babilonia y sucede algo tremendo. Lo que hace este rey, profana las cosas sagradas, los utensilios sagrados de Yahweh, del Mishkan, del templo, y Yahweh se enoja tremendamente. Y vamos a ver lo que sucede en ese capítulo. Y en el capítulo 6 vamos a ver Daniel es probado por una prueba tremenda, por una prueba de fuego, que es tirado en el foso de los leones, es echado en el foso de los leones. Vamos a ver esa experiencia tremenda que Daniel vivió. Así que gracias a todos, que Yahweh les bendiga. Espero que haya sido bendición esta serie de estudio del libro de Daniel. Mañana seguramente estaré subiendo imágenes del sueño de Nabucodonosor sobre esa estatua. Entonces, esa estatua de Nabucodonosor, en el capítulo 2, es acerca de todos los reinados que vendrían después de Nabucodonosor, hasta que Yahshua vendría a traer el reino del Padre. Así que buenas noches, que el Padre les bendiga. Nos vemos mañana, si el Padre lo permite, en otro mensaje, viernes 21 horas, Argentina. Vamos a estar con la fe de Satanás. No se pierdan este mensaje. Ya va a estar hablando, vamos a estar aprendiendo muchas cosas, y se une con el mensaje que el Padre nos ha dado el martes sobre las maquinaciones de Satanás. Así que los espero. Saludos a todos aquellos hermanos. Compartan esta clase, esta serie de estudios también. Quizás para aquellos que nunca han estudiado el libro de Daniel, y realmente es muy importante de entenderlo. Así que buenas noches y nos vemos. Bendiciones. Shalom.